Muy buenos días. A nombre de la Universidad de Colima, agradecemos a ustedes su participación en la primera de las actividades académicas de la 23ª Jornada del Libro Universitario al Texto 2021 y que nos trae un programa lleno de actividades no solo académicas, sino también para el goce de la lectura, para el goce de la creatividad. Está esta mañana con nosotros la doctora Elba Sánchez Rolón. Ella es responsable del área editorial de la Universidad de Guanajuato, pero también está aquí como coordinadora nacional de la red Al Texto. Bienvenida, doctora. Un gusto recibirla en la Universidad de Colima. Muchas gracias. Antes de dejarlos con la conferencia, les comento, les vamos a agradecer mucho que mantengan sus micrófonos apagados y que además de preferencia mantengan su cámara de video activada. Y ahora les platicaré un poquito de la doctora antes de dejarle el micrófono. Ella, como ya les dije, es titular del programa editorial de la Universidad de Guanajuato y coordinadora de la Red Nacional Al Texto de Editoriales Universitarias y Académicas de México desde febrero de 2021. Doctora en Humanidades, Literatura por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, es profesora investigadora, es integrante del SNI con especialidad en Teoría Literaria y Estudios de la Significación, autora de los libros Cautiverio y Religiosidad en el Luto Humano de José Revueltas, La Escritura en el Espejo de Salvador Elizondo, Travesías e Islas, La Experiencia Literaria en 2 novelas de Julieta Campos y Foucault, El Nudo en la Red, además de artículos y capítulos académicos de divulgación. En 2004 obtuvo el Premio Nacional de Ensayo José Revueltas y en 2014 fundó la Cátedra José Revueltas de Filosofía y Literatura. Los dejo con la doctora Elba Sánchez Rolón, con la conferencia Visibilidad de las publicaciones académicas, el trabajo en redes y la necesidad de diálogo con los investigadores. Bienvenida, muchas gracias por aceptar. Sí, muchas gracias, Guillermina, y bueno, gracias a la Universidad de Colima por esta invitación, especialmente a la maestra Gloria Guillermina Araiza, la directora de publicaciones, porque siempre es un gusto venir a hablar de eso que uno ama, que son los libros, y por supuesto cómo hacemos que sean posibles, que nos lleguen a quienes tienen que llegar, a los lectores finalmente, es decir, que tengan las características, que tengan los elementos para que esa finalidad última que tienen se cumpla. Iniciaré por plantear precisamente algunos puntos relativos a la lectura y al compromiso universitario con el conocimiento, para después concentrarme en los retos de calidad y visibilidad de las editoriales universitarias y finalmente concluir hablando del trabajo en redes. Todo esto, como lo indica el título de la conferencia, desde la necesidad de colaboración y el convencimiento de que estamos ante desafíos que nos implican a todos. 1. Compartir espacios. Estamos rodeados de textos. Antes teníamos que entrar a alguna biblioteca o librería, ahora los llevamos incluso en el celular. A pesar de esta aparente cercanía, no creo que la experiencia fascinante de encontrarse con un libro haya cesado. Aclaro que no me refiero a cuando se deja la tarea de leer un libro. Eso no. Hablo de toparlo por ahí, mientras buscamos algo más o, por el contrario, perseguirlo, porque sentimos algún tipo de necesidad de la imaginación o el intelecto por llegar a él. En esos casos, cuando el encuentro se da, ocurre algo realmente fascinante. Ya sea en un dispositivo o a partir del placer del contacto con el papel y la tinta, se abre la posibilidad, que no siempre existió, por cierto, la posibilidad de transformar ese cúmulo de letras y palabras en ideas vivas para ser repensadas, cuestionadas, y hacerlas parte de ese equipaje con el que transitamos por el mundo como individuos y como sociedad. Voy más lejos aún. Leer nos permite funcionar como sociedad.
porque nos permite vernos como grupo que comparte algo y que lo hace además a través del tiempo, es decir, que además es capaz de relatar su historia. Leer es apropiarse y salir de lo individual hacia esa historia y hacia ese conocimiento compartido. Comentaba ayer en la inauguración, lo retomo ahora, que Stefan Zweig tiene un hermoso libro llamado precisamente Encuentros con libros, donde señala a la escritura como ese gran invento que acorta distancias, análogo a la rueda. En sus palabras, la escritura, que después se convierte en artículos y obras más extensas llamadas libros, lo cito, ha puesto fin al trágico confinamiento de las vivencias y de la experiencia en el alma individual. Desde que existe el libro, nadie está ya completamente solo, sin otra perspectiva que la que le ofrece su propio punto de vista, pues tiene al alcance de su mano el presente y el pasado, el pensar y el sentir de toda la humanidad. En nuestro mundo de hoy, cualquier movimiento intelectual viene respaldado por un libro, dice Zweig. De hecho, estas convenciones que nos elevan por encima de lo material, a las que llamamos cultura, serían impensables sin su presencia. Eso es lo que dice Zweig. Bueno, en este punto yo ya me estaría preguntando en qué momento entran aquí las editoriales universitarias. En realidad, justo aquí cabe decir que todo esto de lo que estamos hablando, estos encuentros fascinantes y todo este romanticismo y este gusto de poder realmente llegar a ese objeto maravilloso que es el libro, todo esto no sería posible sin ese arduo e insistente trabajo llamado edición. No podemos olvidar que un texto requiere de algún tipo de materialidad para ser transmitido. Un libro no puede ser solamente una idea no plasmada. Un libro tiene una existencia material de algún tipo, es un objeto finalmente. Puede ser, por supuesto, un objeto digital, pero siempre es un objeto con la potencia de engarzar sociedades. Un libro es, por tanto, también un dispositivo político, porque claro, funciona a nivel de sociedad, de nuestra relación con los otros, y es el sistema nervioso del conocimiento. Sin embargo, para llegar al punto de leer, para tener en nuestras manos ese objeto físico o digital que llamamos revista o libro, es necesario realizar un largo proceso de selección de contenidos, rigurosa revisión de estilo, diagramación, diseño editorial, que lo vuelvan susceptible a la lectura. No hay que olvidar que los buenos contenidos necesitan primero ser encontrados, después contar con una buena edición y finalmente con un gran esfuerzo de visibilidad. A diferencia de otras editoriales, las editoriales universitarias respondemos a una comunidad científica y artística que está todo el tiempo generando estos contenidos. Darles forma y volverlos legibles es un primer escalón, indispensable, por supuesto, para lograr la visibilidad deseada. Si topamos una publicación en papel o en pixel que tiene tipografías de difícil lectura o que no tiene el espacio suficiente en sus márgenes, seguramente dejaremos de leer. No importa lo interesante que sea el contenido. Este finalmente no será accesible y, por supuesto, no será apropiable. No es nada nuevo, todo lo contrario. El decir que las universidades nos debemos a la generación de conocimiento para ser convertido en bien común. Esto significa que buscamos un impacto en el bienestar social en diversas velocidades. Desde la atención a problemas inmediatos hasta la reflexión que nos permite generar insumos para el autoconocimiento, el impacto a largo plazo y la contribución artística y cultural. Por supuesto, volver tangible esta posibilidad de acceso al conocimiento implica una contribución a una sociedad participativa y crítica. El papel de las editoriales universitarias en esto es fundamental. Parece lejano decir que el invento de la imprenta modificó de forma impresionante nuestra relación con el conocimiento y su posibilidad de ser compartido. Ahora los medios digitales lo están modificando también.
El punto común es la comunicación, la difusión de las ideas, la innovación tecnológica y el arte para el beneficio social, como decía, de diversa velocidad. Me explico. Un libro de arte, de historia o de crítica literaria puede iniciar con una velocidad lenta y acrecentar lectores en una biblioteca con el paso del tiempo. Pero probablemente un artículo en una revista de ciencias naturales puede requerir una lectura en corto plazo para incidir rápidamente en la reflexión y la innovación. Las posibilidades son muchas, no las encierra, por supuesto, este ejemplo, y a todas nos toca responder desde la diversidad que caracteriza a las universidades. En este contexto podemos refrendar que las editoriales universitarias respondemos a una comunidad compleja, diversa y siempre activa en la generación de arte, cultura y ciencia, que nos corresponde configurar con un buen diseño, corrección y gestión de catálogos, la forma en que estos contenidos requieren ser presentados para que sean accesibles y construyan sociedad. Sobre la edición universitaria señala también Luis Bernardo Peña Borrero, que es profesor y editor colombiano. Dice él, en la labor universitaria convergen las tres grandes misiones de la universidad. Mediante sus publicaciones, la universidad difunde los conocimientos producto de la investigación y los somete al escrutinio público. Materializa en forma de libros el producto de la experiencia pedagógica de los docentes y convierte en realidad sus objetivos de proyección social. Los libros son la cara visible de la universidad. Su voz propia en medio de la estridencia de otros medios, por lo tanto, deben estar inspirados en los mismos valores y principios que orientan su quehacer, implícitos en cada uno de los libros que llevan impreso en la portada su sello editorial. Además de ser un aporte al conocimiento y al aprendizaje, cada libro que la universidad publica es una responsabilidad. Esto me parece fundamental porque estamos dando otra dimensión, no estamos haciendo solamente un trabajo técnico de trasladar eso que se genera en las comunidades académicas, trasladarlo y llevarlo al lector, sino que todo ese proceso tiene detrás no solamente el elemento especializado de la profesionalización del trabajo que realizan los equipos editoriales, sino que además tiene un trasfondo que tiene implicaciones con la misma vocación universitaria. Por eso no es extraño si nosotros leemos textos de este gran historiador del libro de la lectura de Roger Chartier, que veamos cómo la historia de las imprentas y las universidades ha estado ligada desde hace mucho tiempo. Hay muchas imprentas universitarias, digo imprentas porque por supuesto si estamos hablando de siglos pasados, imprenta y editorial tienen ahí un camino común, me refiero a esto, a estas editoriales universitarias que han estado vinculadas desde hace mucho tiempo. Y esto no es nada extraño precisamente por la vocación común. Punto 2, ¿cómo hacer frente a esta responsabilidad? Primero, y esta es la tesis y está en el título de la conferencia, diría yo que de forma colaborativa. No es tan sencillo, puede sonar bien, pero no es tan sencillo hablar de realmente colaborar en algo así. Bueno, las universidades somos una comunidad de comunidades, reflejo de la sociedad en su diversidad, en sus penas, en sus glorias. Tenemos en común, o eso espero, el afán por el conocimiento compartido. Así como también nos atraviesan otros extravíos y oscuridades que atacan precisamente la noción de comunidad, como este afán por la autoridad, es decir, la noción de autoridad académica. Si yo digo, tengo razón porque tengo un nivel de autoridad, que tiene que ver con estas métricas científicas y con la cacería de puntajes, precisamente de métricas de citación que tenemos. Por supuesto, no se trata de que salgamos, de que nos separemos de estos esquemas, porque son esquemas necesarios. Necesitamos elementos para validar la producción de conocimiento que se realiza. El problema es cuando, por ver estas métricas, nos alejamos de lo que era el sentido de por qué queríamos tenerlas.
Entonces, ¿cómo transitar juntos? Bueno, tracemos primero una pequeña ruta donde creo que se vuelve notoria la necesidad del trabajo colaborativo. Es una ruta que, por supuesto, muchas editoriales universitarias en México han estado trabajando en ella durante mucho tiempo y, por supuesto, se ha avanzado en varios de estos aspectos. Pero creo que es importante volver a marcar puntos en el recorrido. Primero, una editorial universitaria requiere un comité o consejo editorial con diversos miembros de la comunidad universitaria comprometidos con el proyecto, es decir, convencidos del papel que están jugando y capaces de llegar a acuerdos sobre políticas, lineamientos y criterios editoriales. Yo subrayaría, tomando también como referencia un texto de Antonio Pérez Las Heras, la palabra comprometidos en estos comités. Por supuesto, no se trata de compromiso a ciegas o de un pacto para coincidir en todo. Es simplemente el trazo de objetivos comunes y alcanzables, acompañado de disposición a atender la especialidad de cada uno. Esto puede parecer una obviedad, pero definitivamente no lo es, porque muchos problemas se arreglarían, como dicen por ahí, si nos sentáramos a platicar. Segundo punto, estos reglamentos, procesos de dictaminación y todo lo que regula normativamente y en términos de planeación la labor editorial requiere acordarse y asentarse por escrito. Hace unas pocas semanas tuve el gusto de coincidir en una mesa sobre editoriales universitarias con Camilo Ayala, editor de la UNAM. Entre otras cosas, él justamente decía ahí con mucha razón, decía, lineamientos que no están escritos no existen. ¿Y qué hace falta en una universidad para tener lineamientos escritos? Por supuesto, volvemos al punto de los acuerdos, colaboración y apertura, porque siempre hay retos nuevos que necesitan que volvamos al diálogo. Pongo un ejemplo, podemos tener nuestros lineamientos para recibir de recepción de originales, pero de pronto, o podemos tener los lineamientos para nuestras dictaminaciones, y ahora nos enfrentamos al reto de la llamada ciencia abierta. Ya no es solo el acceso abierto, sino que además es la ciencia abierta que tiene que ver con datos abiertos, que tiene que ver con todo el proceso de investigación abierto, y entonces, una vez más, estamos ante el reto de volver a generar acuerdos. Es decir, es un proyecto que no cesa en ese sentido. El diálogo debería ser constante. El tercer punto es contar con una línea editorial que defina colecciones y un diseño que permite identificarlas. El objetivo, por supuesto, es dar una identidad universitaria a las publicaciones, que cuando alguien las encuentre pueda reconocer ahí a la institución que las genera. Tener conciencia, entonces, de que las publicaciones universitarias juegan un papel importante en la percepción de la identidad de la institución. Por supuesto, más allá de eso, el cuidado del catálogo es fundamental. ¿Qué publicamos? ¿Cuáles son nuestras temáticas más representativas? ¿Por qué se distingue una editorial universitaria? Son preguntas que nos acompañan siempre. Cuarto punto. Por supuesto, el equipo editorial tiene que estar aquí mencionado. Hay que integrar y actualizar de forma permanente en la profesionalización a este equipo editorial especializado en las diversas etapas del proceso de publicación, de la llamada cadena del libro. Las editoriales universitarias requerimos de herramientas, tecnologías en constante avance y, por supuesto, de un equipo humano que cuente con el conocimiento necesario para responder a los retos. Sabemos muchos que el esfuerzo en esta dirección ha sido inmenso y el panorama está cambiando desde hace varios años. No obstante, no es suficiente, porque también el entorno se va modificando, así como se modifican las prácticas lectoras, y entonces tenemos nuevos retos que asumir. No se trata, además del esfuerzo por nuestra profesionalización, también es importante hacer notar a la comunidad académica ese carácter especializado del trabajo que se realiza. No se trata de ganarse el agradecimiento de nadie, es nuestro trabajo finalmente. Además, es un trabajo que creo que tiene tantos retos que si lo hacemos es porque realmente lo amamos. Pero sí, porque es importante este diálogo para que los procesos puedan fluir mejor.
he estado y todavía estoy de ambos lados. Soy autora, soy profesora y editora. Y he podido darme cuenta cómo algunos queridos y amables colegas se transforman cuando se trata de hablar de sus publicaciones. Por supuesto, espero yo no haberme portado así con mis editores. Como ha señalado Zairi Karp, editora de la Universidad de Guadalajara y presidenta de la Asociación de Editoriales Universitarias de América Latina y el Caribe, conocida como EULAC, dice Zairi: hacemos libros, no hacemos milagros. Editar es un trabajo arduo, complejo, preciso, disciplinado, cuyo impacto es impredecible. Hay que recordarnos y hacer ver que es un trabajo arduo. 5. Y hablando de ese impacto impredecible, que es hacia donde vamos con el tema de esta charla, es necesario generar estrategias para buscarlo y volverlo más tangible y lo más cuantificable posible. Las estrategias para el reconocimiento académico de las obras publicadas requieren también del diálogo con la comunidad académica, que mantiene el sistema de evaluación por pares y citación como métricas convencionales. Podemos discutir si este sistema de métricas es el mejor o no, pero lo cierto es que mientras sea el imperante, necesitamos interactuar con él, incluso para poder cuestionarlo. No podemos vivir para esas métricas, ni los académicos, ni los editores, pero sí creo en rescatar lo que en el fondo esas métricas buscaban, es decir, el respaldo a la calidad y el encuentro con los lectores. Los textos necesitan ser encontrados por los lectores para poder hablar de impacto. A eso es a lo que llamamos visibilidad. En otras palabras, una vez que se han publicado, requieren ser puestos en espacios que les brinden accesibilidad digital o física. Lo hemos dicho muchas veces y no deja de ser cierto. Uno de los grandes retos de las editoriales universitarias es la distribución y comercialización. Otros perfiles se suman a los equipos editoriales cuando hablamos de una administración adecuada para lograr que las publicaciones estén en portales de libre acceso o en puntos de venta accesibles. Sabemos que no tiene sentido publicar para llenar bodegas o cubículos, porque también ocurre. Aunque parezca repetitivo, es fundamental recordar que los libros están hechos para encontrar a un lector y esto no ocurrirá si no tomamos cartas en el asunto. Entonces, hablemos de visibilidad y colaboración. En el día a día, ¿por qué decimos que algo es visible? Primero, porque está en nuestro campo de visión, es decir, frente a un ángulo que alcanza nuestra mirada. Segundo, porque tiene suficiente cercanía respecto a nosotros para poder distinguirlo. Tercero, porque no hay nada que interfiera o que opaque mi recorrido visual hacia el objeto. Y cuarto, además, porque somos capaces de reconocerlo y por lo tanto lo identificamos entre otros objetos posibles. Es un uso coloquial, además de la palabra. Tomemos estos elementos para un ejercicio de analogía. Primero, el ángulo de visión. En la edición universitaria, la visibilidad requiere primero generar esos ángulos de mirada que permitan distinguir nuestros objetos, es decir, pensar en el lector potencial o en el que nos gustaría generar con el libro, porque también hay aspectos de generación de públicos y de fomento a la lectura, por supuesto. Además de no pelearnos con la mercadotecnia para tomarla como apoyo cuando analizamos cuál es el comportamiento de ese receptor deseado y cómo actuar en consecuencia. Hay una pregunta aquí de base. ¿Dónde deberíamos poner los libros para que los vea? 2, la cercanía. Si nosotros tenemos un objeto a mucha distancia, lo vamos a ver más pequeño. Y no solo lo vamos a ver más pequeño, probablemente no podamos distinguir su forma ni sus cualidades con la misma especificidad que si lo tenemos más cerca. Si dedico tiempo y profesionalización a la clasificación del catálogo editorial,
su tematización y curaduría de metadatos, es más sencillo identificar la cercanía con algún título. Además, si el diseño editorial, la difusión y la proyección colaborativa apoyan que me tope rápidamente con los libros en medios digitales, ferias de libro y puntos de venta diversos, entonces estoy contribuyendo a la cercanía. Ahora bien, si añado además un buen texto de contraportada, tengo una librería, en la librería no es aleatorio, realmente es hacer hospitalario el espacio, ofrezco café, es decir, hago que el espacio de contacto con los libros sea además un espacio hospitalario y amable con el otro, o además realizo actividades culturales al momento que presento los libros y que coloco los libros como son precisamente lo que se realiza en estas jornadas. Lo vemos en el programa y bueno, sabemos que las ferias de libro llegan a realizar esto. Tenemos los libros como protagonistas, pero tenemos también una serie de actividades alrededor que generan ese entorno que tiene que ver con esa fiesta del conocimiento y de la cultura. Si hago todo eso, o además logro establecer un diálogo con la comunidad de investigadores para fortalecer los proyectos, es decir, no solamente les recibo el texto y les doy las correcciones, sino que logro establecer ese diálogo que no es nada fácil en ocasiones, entonces esa cercanía tendrá una raíz más profunda. Cercanía es poner al alcance, pero es también, en este caso, involucrar. El tercer elemento que tiene que ver con cómo usamos la noción de visibilidad en lo cotidiano es la no interferencia y la no opacidad. Por supuesto que la transparencia es fundamental en un proceso editorial. Que los procesos de dictaminación estén bien fundamentados, sean transparentes, pero también lo es enfrentar con propuestas ciertos prejuicios. Creo que alguna vez habremos escuchado por ahí, ojalá que no, pero imagino que todos hemos escuchado alguna vez esta idea de que si publicas en tu propia universidad, quizá no tuviste un proceso tan riguroso como si publicas fuera. ¿Cuál es el fundamento de esto realmente? Yo creo que si tenemos lineamientos, si tenemos criterios, si tenemos investigadores también en la institución y además los dictámenes se hacen con todo el rigor y con toda la transparencia, ¿por qué seguimos arrastrando este prejuicio? Creo que precisamente esta búsqueda de no opacidad en la visibilidad de las publicaciones tiene que ver con repensarnos y volver a revisar cómo se está actuando frente a estos prejuicios. 4, la identificación. Este tema ya lo señalé antes porque tiene que ver con la identidad precisamente que genera una institución, una comunidad académica a partir de sus publicaciones. Ahora bien, si a este entorno de necesidad de hacer visible las publicaciones, de que encuentren realmente lectores, le añadimos alianzas, por supuesto que el ángulo de visión se expande. La cercanía ya no existe solamente respecto a los lectores de mis publicaciones, existe también respecto a otras comunidades de pares. Y por supuesto, me es más sencillo hacer frente a los retos de interferencia y opacidad. En concreto, en el caso de México, la Red Nacional al Texto de Editoriales Universitarias y Académicas está ya cumpliendo 15 años, pero tiene como antecedente, como motor fundador, el esfuerzo de muchos editores que finalmente estaban recorriendo caminos comunes y a los que se buscó que este diálogo, esta alianza entre editoriales, pudiera beneficiar precisamente para lograr una mayor proyección, para lograr una mayor presencia, para lograr un reconocimiento, primero un autoconocimiento de lo que estamos haciendo en México en las editoriales universitarias y posteriormente ese reconocimiento de esas publicaciones que, como decíamos, tienen ese objetivo final, encontrar al otro.
Actualmente somos 52 instituciones en la red y es, hablando de visibilidad, una de las estrategias importantes el contar con un catálogo en línea, el catálogo de la red al texto que está en su página, que tiene en la actualidad 8,000 títulos. Y si nosotros pensamos la conformación de este catálogo, podemos darnos cuenta de que es una muestra muy representativa, que por supuesto puede incrementarse, porque sabemos que las universidades, si rescatamos catálogos además históricos, tienen muchas más publicaciones que mostrar. Pero es una muestra representativa de eso que se está editando en las instituciones académicas en México. Hay también textos ahí, no solo en formato impreso, sino también electrónico y en acceso abierto. Además, esta generación de alianzas no solamente se queda en casa, es decir, en el caso de México, con las instituciones que compartimos este entorno y esta serie de retos, sino que además esos retos compartidos se vinculan también con otras asociaciones, como es el caso de EULAC, que es la Asociación de Editoriales Universitarias de América Latina y el Caribe, a la que la Red al Texto pertenece. En EULAC también existe, dentro de sus iniciativas de visibilidad, la página ULibros, que contiene más de 30,000 referencias de editoriales, como decía, de América Latina y el Caribe. Y también cuenta con su portal de acceso abierto, por supuesto. Ahora, si nosotros nos concentramos en esas actividades de la red que nos fortalecen como alianza, habría que mencionar algunas en términos generales y que están vinculadas con lo que veníamos diciendo anteriormente. Primero, para la cuestión de visibilidad, habría que mencionar el tema de las librerías. Muchas instituciones educativas tienen también una librería en físico, una librería virtual, y creo que es interesante precisamente porque una librería es una estrategia que además genera identificación, que además genera comunidad, en el caso de una librería física, que además suelen convertirse en espacios de círculos de lectura, en espacios de encuentro también, no solamente con los libros, sino entre universitarios, y que es una iniciativa que puede llegar a fortalecerse y que además es un gran reto también el poder vincularnos más entre nuestras librerías universitarias, aquellas instituciones que las tienen. Por otro lado, lo que corresponde a la distribución comercial, no solamente en estas librerías físicas, sino también por medios digitales, o las alianzas que podemos tener con otros distribuidores. Realmente el trabajo en red nos favorece en el sentido de que podemos acercarnos de una manera más eficiente, de una manera colectiva, precisamente, hacia estas alianzas posibles de distribución. Por otro lado, la parte de la comunicación. Si nosotros estamos desde nuestra propia trinchera esforzándonos por dar a conocer nuestras publicaciones, por supuesto vamos a tener una potencialización de ese esfuerzo si nosotros logramos comunicarla entre esas comunidades a las que pertenecemos. Recordemos que finalmente, si bien el libro llamado académico tampoco tiene por qué ser un cerco para otro tipo de lectores, su primer lector está en las propias comunidades académicas, es decir, en los investigadores, en los estudiantes, en aquellos que están interesados por esas áreas del conocimiento. Y si todas nuestras instituciones estamos colaborando para ello, pues finalmente lo que podemos hacer es incrementar el diálogo precisamente entre esas comunidades para que los textos lleguen a ese lector que los busca. La red también tiene ya mucho tiempo y tiene desde sus inicios la propuesta o el fomento y el fortalecimiento de la participación en ferias de libro, que son estos puntos de venta también físicos, que tienen que ver con el encuentro entre profesionales, que tienen que ver con la profesionalización constante también, y que tienen que ver con la exhibición y venta de los libros, y que en muchos momentos, en algunas ferias, participamos además con stands colectivos, que eso vuelve, por supuesto, es una estrategia para
hacer accesible la participación en ferias para algunas instituciones. Por otro lado está la posibilidad de las coediciones que también se realizan entre miembros de la red. Y respecto a los catálogos, es importante mencionar la iniciativa de EULAC de los catálogos temáticos que está realizando desde el año pasado. El año pasado su catálogo temático se llamó Enlazadas y Enlazados contra la violencia de género, y lo que hizo EULAC fue, ya no es solamente el poner visible en su página de Eulibros, que además, bueno, si están todas las asociaciones, bueno, están muchas asociaciones de América Latina y el Caribe, por supuesto, es una página que tiene consultas desde ángulos muy diversos. Entonces, no solamente lo puso, subir el catálogo ahí, sino además darle cierta identidad, es decir, seleccionar un elemento que puede ser un elemento, en este caso, de un tema de mucha vigencia, y mostrar qué es lo que se ha hecho a nivel latinoamericano en ese tema. Creo que en diferentes sentidos, tanto por un interés particular por el tema, como por su vigencia, como por su impacto social, como por ese beneficio que puede traernos, como por una cantidad enorme de vínculos que puede haber ahí, es muy interesante que podamos preguntarnos qué se está publicando a nivel Latinoamérica en las universidades contra la violencia de género. Eso fue lo que pasó en el catálogo temático de 2020. Ahora, el catálogo temático de 2021 está enfocado a aspectos de medio ambiente, que es otro elemento, otra temática muy vigente y que se presentará en los próximos meses, y que realmente es una convocatoria grande para que las instituciones nos digan y todos participemos en esa clasificación para poder localizar qué está reflexionándose en la universidad respecto al problema del medio ambiente. Este tipo de iniciativas, por supuesto, nos dan un escaparate que está al alcance, que es accesible precisamente por su presencia en la red, pero que además va dando cuenta, como decíamos, de ciertas identidades, que es finalmente el objetivo que estamos buscando también. Para concluir, señalaré solamente que el trabajo de una editorial universitaria, bueno, en general, primero, el trabajo de una editorial es un trabajo colaborativo. Son múltiples los perfiles que participan en una editorial, son múltiples las especialidades que participan en ella. Si pensamos también en la cadena del libro, veremos que también hay una cantidad de actores que participan en el proceso. El diálogo entre todos ellos es fundamental. Ahora, si además de este diálogo necesario generamos alianzas con quien está recorriendo también por su cuenta este camino, generaremos un ángulo de visión mucho más amplio y, por supuesto, siempre con la finalidad de impactar en ese fin último de las publicaciones, que es hacerlas llegar al lector. Bueno, por mi parte es un gusto este tiempo para poder exponer estas preocupaciones e ideas sobre la visibilidad del libro académico, y además en un evento que tiene tanta tradición y tanta arraigo, porque es además antecedente de la misma Red al Texto y de esa alianza y esa necesidad de trabajar en conjunto como es como son esta jornada del libro universitario de la Universidad de Colima. Muchas gracias, doctora Elba Sánchez Rolón, nuestra coordinadora de la Red Nacional al Texto, en la que también la Universidad de Colima participa y también tiene comisión de trabajo, porque has hablado muy bien de crear comunidad, de tener amor por el trabajo, del trabajo colaborativo, de compartir experiencias en las editoriales universitarias. Obviamente algunas editoriales universitarias van más adelante en algunos aspectos, otras en otro, y esa es parte de sumar en el trabajo de la red. Doctora, ¿nos puedes compartir tu dirección de electrónica para si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario se lo puedan hacer llegar directamente? Yo les comparto también el de publicaciones@ucol.mx, ahí recibiremos sus comentarios. Doctora. Sí, pueden escribirme a la dirección altexto,
@ugto.mx. Bueno, y para cerrar voy a compartir tu resumen de la conferencia. Sí. Durante 15 años, la Red Nacional al Texto de Editoriales Académicas ha trabajado en colaboración a favor de las buenas prácticas editoriales y el fortalecimiento de la visibilidad de las publicaciones. Actualmente, con sus 52 instituciones integrantes, continúa comprometida con el reto de participar y de generar estrategias que permitan mostrar el amplio conjunto de publicaciones producidas en las instituciones educativas en México, con visibilidad en portales nacionales como el Catálogo al Texto e internacionales como ULibros de la Asociación de Editoriales Universitarias de América Latina y el Caribe, EULAC. Los retos están en constante cambio y para enfrentarlos es necesario fortalecer la comunicación con las comunidades académicas que generan el conocimiento y que estamos comprometidos para difundir, así como con los diversos gestores del conocimiento, temas como el reconocimiento a la calidad y sus parámetros de medición, así como la importancia que han cobrado los repositorios y los debates sobre ciencia abierta, son parte de este diálogo necesario con el objetivo común de las editoriales académicas, servir de enlace entre la producción académica con la sociedad, a quien este conocimiento debería impactar favorablemente. Muchas gracias otra vez, doctora. Tengo por aquí un reconocimiento que nos envía nuestro rector, el doctor Cristian Jorge Torres Ortiz Cermeño, en agradecimiento por la conferencia que nos has compartido hoy. Lo firma a la doctora Elba Sánchez Rolón, por impartir la conferencia Visibilidad de las publicaciones académicas, el trabajo en redes y la necesidad de diálogo con los investigadores. Realizada hoy, y firma el doctor Cristian Jorge Torres Ortiz Cermeño, rector de la Universidad de Colima. Y también te he enviado un detalle mínimo, pero es para cuando disfrutes tu café, te acuerdes de nosotros, te acuerdes de la universidad. Es Universidad de Colima, pertenece a Transforma al Texto. Muchísimas gracias. Yo les agradezco a ustedes la hospitalidad de la Universidad de Colima, esta jornada del libro universitario que tiene ya 23 años. Realmente es un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Los esperamos en próximas actividades de este programa de la 23ª Jornada del Libro Universitario al Texto 2020. Gracias.